como están amigos, les traigo el segundo resumen de El indomable rey marcial. El combate entre dos artistas marciales estaba por iniciar. Riffen es el primero en atacar, pero Lantas logra bloquearlo con su espada. El choque de ambos estaba destruyendo todo el lugar, pero la superioridad de Riffen era evidente. Vuelve a repartir sus golpes, Lantas los bloqueaba, pero estaba retrocediendo, esto solo hacía que se emocione más por su combate. Los demás deciden correr, ya que morirían si estaban cerca de esos dos monstruos. Al ver esto, Siris le preguntaba a Cillian si Riffen era un usuario de aura. Lantas estaba preocupado, la habilidad de su oponente no era de alguien que acababa de despertar el aura. Usando su aura intentaba golpear su espalda, pero era inútil contra el golpe de ki de Riffen. Se da cuenta que era muy hábil con el aura, pensaba que Riffen despertó su aura en su niñez, o tenía más de 40 años con la cara de un niño. Pero cualquiera de las dos posibilidades no tenían sentido. Riffen tampoco la estaba pasando bien, Lantas era muy fuerte, su manejo de la espada era muy preciso. En eso Lantas se aleja, estaba preocupado, ya que Riffen desvió su espada con su brazo desnudo, en eso le pregunta si era el discípulo del rey marcial Gerard. Pero Riffen no le responde. Lantas le preguntaba por qué estaba tan preocupado por un esclavo cuando era muy fuerte. Que llamara esclava a Siris lo molestaba aún más. Pero los esclavos tenían sus propias emociones y voluntad, preguntándole si alguna vez había hablado correctamente con alguno de ellos. Si alguna vez se preguntó por qué son esclavos. Lantas bloqueaba sus ataques y no podía entender sus palabras. Todos en la vida pasada de Riffen tuvieron la misma reacción, la creencia de que todos los seres que no sean humanos son inferiores. Esta creencia estaba muy arraigada en la humanidad. Podían ver que estas especies de otro mundo reían y lloraban, pero no creían que tengan emociones. Los elfos no eran inferiores a los humanos como para que los traten como esclavos. Lantas le decía que era natural tomar a las otras especies como esclavos, siendo los humanos señores de la creación. Eran las palabras de Sae. Además, ¿qué serían, si no esclavos? Pero Riffen le pregunta por qué los descendientes de las grandes hadas nacerían para ser esclavos. Nunca consideraron que, si no eran los humanos los que dominan el mundo, podrían ser ellos los esclavos. Cuando los humanos tomaron a los orcos como esclavos, la humanidad celebró con alegría, lo mismo con los enanos y los elfos. Todo porque eran humanos. Pero si Riffen permitía que otros se conviertan en esclavos, se permitiría a sí mismo convertirse en uno también. Para Lantas, Riffen estaba loco, ya que pensaba que los elfos eran iguales a los humanos. Molesto, Riffen le gritaba que Siris no era una esclava. Con el sistema de esclavitud arraigado en el continente, los humanos impotentes y débiles se ven obligados a vivir una vida de semi-esclavitud. Eso era la servidumbre. La aplicación de una ideología equivocada siempre vuelve para morderte en la espalda. Pero los tontos humanos aún no eran conscientes. Si no se rompe esa cadena, si sus creencias permanecen inalteradas. Un día, todos vivirán con miedo a esas cadenas. Riffen tenía que cambiarlo, cueste lo que cueste. Conectando un último golpe en su pecho, esto había herido a Lantas, quien terminó escupiendo sangre. Riffen cambiaría la ideología de los humanos, para que nadie pueda llamar esclava a Siris. Cambiaría el mundo por ella. Siris había pensado que solo era un loco, pero todo lo que dijo Riffen, le hacía preguntarse hasta qué punto tuvo que caer en su juego de rol para decir esas estupideces. Sin embargo, dijo las mismas palabras que su madre. Lantas estaba cubierto por los escombros, quería ser salvado, jurando por su espada que reflexionaría sobre sus pecados y usaría su vida para hacer el bien. Su expresión parecía decir la verdad, pero Riffen odiaba a la Sagrada Orden Sae. Podían cometer todo tipo de maldades mientras se confiesen en un templo. Si realmente quería arrepentirse, debería entregarse y no ir al templo Sae. Lantas juraba que se entregaría, además, no quería que Riffen se ensucie las manos con su sangre manchada. Pero la sangre sucia ya había manchado las manos de Riffen, pero creería en lo que decía. Si realmente se arrepiente, debe pensar que merece la muerte, morir rápido para pagar todos sus pecados. Volviendo a golpearlo hasta la muerte, mientras Siris y Cillian observaban.
Al terminar, Siris le preguntaba si su cuerpo estaba bien. Esto lo había puesto nervioso, ya que Siris le habló. Pero Siris solo pensaba que Rifen era muy raro. Sillan le señalaba a los sobrevivientes que estaban escapando. Estos estaban muy asustados, mientras Rifen preguntaba quién les dio la orden. Como no respondían, invoca su garrote para mostrarles misericordia. Un momento después, los tres fueron golpeados. Una vez vuelve a preguntar, estos responden. Rifen recuerda a Terik. Ese bastardo había abusado de Siris por 10 años en su última vida. Quería matarlo primero mientras salvaba a ese Iris, pero por desgracia, cuando fue a buscarlo, ya estaba muerto en su cama. Uno de estos hombres le decía que no podía ir tras Terik, ya que era el dueño del segundo sindicato más grande de Chatham. Si lo tocaba, se convertiría en enemigo de Chatham. Pero Rifen era consciente de todo esto. Y como se los prometió, los dejaría vivir, y si se mantenían juntos, no morirían congelados. Por otro lado, Barret le preguntaba a Terik cuándo llegaría la elfa oscura. Pero su soldado estaba retrasado. Además, habían comprado 2 elfas, que eran el pago de Lantas. Además, podían escuchar gritos desde fuera. Lo que pasaba era que Rifen estaba golpeando a todos sus soldados. Pero sus golpes eran demasiado para las personas, era más difícil para Rifen intentar no matarlos. Mientras Sillan los estaba curando y borrando todos sus recuerdos. Rifen reconoce su hechizo, era usado para curar un corazón roto. Pero Sillan le recuerda que los ataques físicos también eran recuerdos hirientes. Si no fuera por sus habilidades, Rifen no sabría qué hacer con los testigos. Rifen pensaba entrar solo y cortar la cabeza de Terik, y Sillan estaba feliz, ya que quería ver cómo mataba a golpes a ese bastardo. En el pasillo aparece el orco Talcata, pero Rifen le habla en idioma orco. Aquel que estaba protegiendo no era digno de su protección. Pero el orco no se dejaría arrastrar y doblegar su voluntad, ya que no podría llamarse guerrero. Pero cuando Rifen le pregunta si vivir como esclavo era su voluntad, su cara cambia. Pero su deber como guerrero era completar la tarea que le dieron. Siris estaba sorprendida al saber que Rifen hablaba el idioma orco. Pero le dice que ella se encargaría del orco, ya que ahora tenía su mejor arma con ella. Era algo que Talcata también reconoce. Así que Rifen avanzaría, y Sillan lo acompañaría por si se ponía peligroso. Pero el orco pensaba que Rifen lo estaba ignorando, pero Rifen le recuerda que Siris era su oponente, centrarse en él no era respetuoso para su oponente. Al ingresar a la habitación de Terik, podía sentir el olor de drogas. Había visto todo tipo de actos sucios en su vida, pero no podía dejar pasar esto. Había tanta gente que no debería vivir en este mundo. Terik llamaba a sus hombres y a Talcata, y como nadie respondía, le pregunta a Rifen si quería dinero. O quizás su negocio, pensando que era obra del sindicato de Taoban. Pero por mucho que le paguen, Terik lo duplicaría. Entonces Rifen lo golpea. Terik preguntaba por qué le hacía esto. En el pasado se había atrevido a hacerle tales cosas a Siris, pero ahora Terik no sabía a qué se refería. Golpeándolo sin piedad mientras Barret veía. Esto podría ser injusto para Terik, pero debía entender cómo se sintieron las demás personas que murieron por su culpa. Barret estaba asustado, llamándolo asesino, pero él también era uno. Barret se justificaba, claramente vivían sin ninguna culpa. Al llegar Siris y ver el cuerpo de Terik, le decía que fue muy cruel, pero Rifen le dice que se merecían algo peor. Entonces Sillan le dice que Siris se encargó de Talcata, ni siquiera tuvo que intervenir. Pero afortunadamente Talcata no estaba muerto. Al ver a Siris, Barret la reconoce, era la esclava que devolvió. Taro Ceres quería saber si fue él quien mató a esa niña. La vida de Barret era algo que no podría compensar la de la niña, pero era lo menos que podía hacer. Matando a Barret en ese momento. Más tarde, estaban reunidos algunos esclavos que lograron rescatar. 7 elfas y 9 orcos eran todos los esclavos de ese lugar. Y como Siris derrotó a Talcata, este decía que ahora el amo de Siris, ahora era su amo también. En eso llega Rifen, trajo consigo el contrato de esclavitud y el sello del líder sindical.
Entonces les dice a todos, si no querían vivir una vida de esclavos, les concedería la libertad. Pero los esclavos no conocían el concepto de libertad. Y Riffen tampoco tenía intención de venderlos de nuevo. Sillan pensaba que Riffen quería dejar de ser aventurero y sentar cabeza. Pero Riffen solo quería proporcionarles un lugar seguro, ya que si lo seguían, solo estarían expuestos a peligros, así que primero tenía que educarlos. Más tarde, va al sindicato de Taoban, este reconoce a los esclavos de Terik. Riffen le pide que cuide de ellos en secreto, escucharía noticias importantes por la mañana y el único que averiguaría el asunto sería Taoban. Si la verdad sale a la luz, el único sospechoso sería él mismo. Pero no debía preocuparse, le daría 100 monedas de oro para que se encargue de los orcos y elfos. Taoban pensaba que Riffen robó la mansión de Terik, pero tenía un lugar apropiado para esconderlos con sus esclavos. Pero Riffen le pide que le asegure que nadie los trataría como esclavos, era posible, pero Taoban le dice que 100 monedas de oro no sería suficiente. Riffen también quería que los eduque con ese dinero, pero no hablaba de educación para esclavos. Lenguaje y números, en la contabilidad de historia y, si era posible, medicina y curación también. Taoban no sabía por qué Riffen quería llegar a tales extremos, pero Riffen le dice que cuanto más hábil es un esclavo, más conveniente es para el amo. Como era su dinero, si tiene éxito, los esclavos tendrían más valor, era un beneficio para ambos. Taoban lo entendía, pero sería difícil, ya que no había ningún erudito que quiera enseñar a esclavos. Riffen sabía que los eruditos eran arrogantes, pero había estudiantes aprendiendo de ellos, seguramente había campesinos entre ellos que necesitaban dinero. Taoban tampoco lo entendía, para que contratara a alguien que aún no ha dominado una materia. Riffen no esperaba nada grandioso, solo quería una formación de conocimientos básicos. Taoban lo haría, pero no podía imaginar que los esclavos sean capaces de entender nada. Sería como intentar enseñar números a un gato. No era tan descabellado educar a un esclavo, hubo algunos que propusieron tal idea en la vida pasada de Riffen. Pero la clase alta y la mayoría de los dueños de esclavos nunca aceptaron esta idea, tomaron esta idea como algo equivalente a enseñar a un perro a pintar. Todo se debía a su creencia, las especies de otro mundo eran inferiores a los humanos. Pero para ser sinceros, la razón por la que no educan esclavos era una medida de prevención de la oposición de los esclavos que se mantenía desde hace mucho tiempo. Aunque la mayoría de los humanos eran conscientes de que esta era la razón, una vez que los esclavos comiencen a recibir educación, Taoban se sorprenderá de que realmente puedan aprender. Entonces educará a sus propios esclavos. Ya que era más conveniente para el esclavista que el esclavo sea más capaz. Si las cosas salen bien, educar esclavos podría volverse tendencia en todo el continente. Eso era algo que nunca pudo lograr en su vida pasada, cambiar la mentalidad de la gente, empezaría ahora. Más tarde, Riffen le preguntaba a Sillan si tenía dinero, le había dado todo su dinero a Taoban. Siris le preguntaba si debía devolver su conjunto para conseguir dinero. Pero no necesitaba hacer eso. En ese momento Riffen no se dio cuenta, pero era la primera vez que Siris se reía desde que se convirtió en esclava. A la mañana siguiente, Zeppelin estaba alborotado, el líder Terik y el sucesor de Caron, Barret, fueron encontrados muertos y mutilados. Nadie sabía quién era el culpable, los empleados fueron llamados para testificar, pero nadie pudo recordar nada. 2 semanas después, el equipo de Riffen estaba limpiando una mazmorra. Sillan y Siris hacían un buen equipo. Pero para ser precisos, Sillan trabajaba para satisfacer las necesidades de Siris. Riffen se preguntaba a qué edad empezó a pisar el campo de batalla. Sillan era un sacerdote mucho más poderoso de lo que esperaba, si seguía mejorando, podría convertirse en un sacerdote más fuerte que su archienemiga, la Santa Egin. Pero no era famoso en su vida pasada, tal vez murió de joven. Pero Sillan ya estaba cansado, los monstruos eran mucho más fuertes que los de Palton. Llegaron al reino Grime 2 semanas después, situadas en las montañas. Lo que más necesitaba para recuperar su destreza mágica estaba en este lugar. La puerta estaba sellada con magia, Sillan le había pedido a Riffen contratar a un mago para esto. Pero Riffen le pide que espere, esto le había sorprendido a Sillan,
y Rifen le dice que solía ser un mago. Era genial con las artes marciales, incluso era usuario de aura, pero además de todo eso, era inteligente. Pero Rifen estaba demorando demasiado en reunir su maná, no era un hechizo complicado, y no requería mucha magia. Momentos después, el sello de la puerta se estaba abriendo. Había tardado 13 minutos, y Sillan le recomienda no decirle a nadie que es un mago, ya que sería una vergüenza. En su vida pasada, Rifen fue el primer mago de 10 círculos, ahora necesitaba encontrar la voz de ilusión para recuperar su magia. Pero al llegar al centro, el lugar estaba vacío, dejando solo un pequeño trozo de madera. Al regresar, Rifen estaba desanimado, pero no podían ser siempre los primeros. Tampoco es que Rifen sea el dueño de esas ruinas. Pero la ruina de ilusión fue descubierta 17 años después, ya que Rifen fue quien la encontró. Claramente el futuro estaba cambiando. Pero habían conseguido algo. Flecha mágica, disparaba flechas de maná, dependiendo de cuánto se concentre, podían disparar varias flechas seguidas. Parecía ser un palo corriente, pero era una rama del árbol de la vida, el Feneim. Sillan le preguntaba a Rifen, como sabía que esa rama era un arco, Rifen lo sabía ya que era el arma principal de Siris en su vida pasada. Pero solo le dice que escuchó sobre eso. Pero no había ninguna reliquia que pueda reemplazar a la voz de ilusión. Era el único artefacto que podía ayudarle a recuperar sus poderes. Finalmente llegan a una aldea. Primero fueron a comer, en eso la dueña del lugar les contaba que algunos caballeros vinieron antes que ellos. Que decían que iban a explorar algunas ruinas. Rifen le pide que le cuente sobre ellos. Hace una semana, el vizconde Kelveren vino con un grupo de exploración, pero todos parecían tener un estatus más elevado que el vizconde. Incluso había un caballero armado en oro. Al escuchar esto, Rifen sabía de quién se trataba, el caballero dorado de la familia del conde Tenes del reino Graim. Por otro lado, el vizconde elogiaba al caballero dorado. Estos habían llegado a un acuerdo, un tercio de todos los tesoros serían para el vizconde. Este caballero era Eusus Tenes. Kelveren solo quería tener el honor de luchar a su lado, no le interesaban las reliquias. Tenía suficiente dinero, su mayor beneficio era ganar una relación con Eusus. Con el adamante y el orichalcum, ordenó a los enanos hacer algunas armas. Eusus sabía que Kelveren era famoso por su industria minera y tenía muchos enanos con talento. Entonces Kelveren le presenta a sus hijas, sabía que Eusus estaba casado, pero era bueno para sus hijas conocer al caballero de oro. Eusus se disculpa, ya que no tenía intención de hacerse de otra mujer. Pero al preguntar por su hermano, Eusus molesto le decía que no tenía ningún hermano menor. En eso un empleado entra a informar. Un demonio había aparecido de una de las reliquias que trajeron. El demonio era Cefiatán, Eusus lo observaba y se preguntaba si había un artefacto de tipo invocación. En eso se molesta al ver a una persona. Este pedía a los magos retroceder y a los caballeros levantar sus escudos. Los magos estaban conjurando sus hechizos para matar al demonio. Y otros conjuraban hechizos de hielo. Querían mantenerlo inmovilizado hasta que llegue Eusus, pero el caballero Rus quería atacar primero, blandiendo su espada. Pero su ataque no le hacía nada al demonio. En ese momento Eusus lanza un poderoso ataque. Le pedía al caballero que deje a los tontos y mantenga la red. Eusus era el hermano mayor de Rus. Pero Eusus no lo reconocía como su hermano, ya que los grandes caballeros de Tenes no nacían de los estómagos de sucios perros callejeros. Dicho esto, Cefiatán era un demonio al que aquellos que no eran usuarios del aura no podían enfrentarse. Y al balancear su espada, ésta exudaba aura. Y al darle una orden, éste comenzaba a revestirlo con una armadura dorada. Por otro lado, Sillan le preguntaba a Rifen si conocía al caballero dorado, pero Rifen siempre vivió en las montañas, así que no lo conocía. Sillan le explica que era uno de los espadachines más fuertes del continente, por encima de un usuario de aura normal. Siris también había escuchado de este caballero. Pero aunque sea fuerte, no podían comparar a un espadachín mágico con un usuario de aura, ya que solo era el poder de una herramienta mágica. Pero la armadura Eldrad era la más fuerte en la era actual.
El verdadero Eldril dorado era un metal mágico varias veces más raro que el verdadero mitril plateado. La armadura mágica Eldrad y la espada mágica hechas de ese oro eran las más poderosas de las reliquias de la Edad de Plata, transmitiéndose en el condado de Tenes por generaciones. Si usaba el Eldrad, simples declaraciones podían activar magia increíblemente poderosa, accediendo a un poder de combate al nivel de un usuario del aura. Pero claro, solo si podían usarlo apropiadamente. Eusus, el caballero dorado, estaba cortando al demonio con movimientos rápidos, atacando al demonio con su hechizo de octavo círculo, destrucción material. Rifen les explicaba que el condado Tenes estuvo investigando cómo usar apropiadamente el poder de Eldrad. Tener una herramienta poderosa no significaba que sean realmente fuertes. Sillan le dice que juzgaba bien a los espadachines, pero normalmente los usuarios del aura no reconocían a los espadachines mágicos. Pero las técnicas de armadura mágica eran más profundas que las técnicas de espada. Eusus seguía atacando, conjurando hechizos de aliento de corrosión. Estos caballeros, incluso si trabajaban duro para pulir sus técnicas de espada, no podían estar seguros de convertirse en usuarios de aura. Pero siempre había un caballero de oro en cada generación. Tener un artista marcial con la fuerza de un usuario de aura en la familia era un beneficio. Pero un espadachín mágico que usa a Eldrad, eso sí era difícil. Con un último movimiento de espada, Eusus logra derrotar al demonio. Mientras Rifen se preguntaba si podría ganar contra este caballero dorado. Sillan le preguntaba si pensaba en luchar contra el conde de Tenes, pero Rifen tenía que recuperar el artefacto. Sillan pensaba que lo quería robar. Enchatan había cooperado con Rifen porque tenía razón, pero el conde Tenes exploró las ruinas, convirtiéndose en el legítimo propietario del artefacto. Tomar ese artefacto era robarlo. Rifen estaba pensando en una razón para persuadirlo. Como era discípulo del gimnasio inquebrantable, tenían unas cuantas pruebas. Le cuenta que su maestro colocó el artefacto en las ruinas para que Rifen la recuperara. Su maestro había explorado esas ruinas sin tocar ninguna, ya que eran artefactos obtenidos para hacer la recompensa de sus discípulos. Sillan ahora le creía todo, pero Rifen se sentía culpable por mentirle. Por otro lado, felicitaban a Eusus por derrotar al demonio, mientras le decía a su hermano que un espadachín con una sola técnica hacia abajo no era digno de Tenes. Decía entender a dónde pertenece. Pero Rus le dice que no importa lo que pensaba, él seguía siendo un espadachín de Tenes. Al día siguiente, Rus seguía entrenando. En eso otro caballero le preguntaba por qué hizo ese estúpido truco. Rus solo trataba de eliminar al demonio, pero nadie le pidió que hiciera eso. Las órdenes eran esperar hasta que llegue el capitán. Molesto, Rus le decía que, si tiene algún problema con eso, debería desafiarlo a un duelo. Los caballeros se retiran, llamándolo sucio mestizo. Rus era fuerte, pero solo conoce una habilidad con la espada: la estocada descendiente y la técnica de respiración que lo acompaña. La hoja esculpe una trayectoria perfecta a través del aire. La sincronización era tan impecable que las acciones en el medio eran invisibles. Un maestro de la espada lo elogiaría por su excelente golpe, pero las técnicas de Rus, aparte de su tajo descendiente, eran descuidadas sin razón. La casa Tenes había olvidado el verdadero manejo de la espada, pero como familia noble, tenían técnicas de espada para sus caballeros. Pero Rus nunca aprendió esas técnicas. La oposición de los vasallos fue la razón por la que Rus nunca aprendió a manejar bien la espada. Ya que era un hijo bastardo, al final, su padre solo le transmitió una cosa: un fragmento del camino de la gran espada, con un verdadero camino hacia el aura, con la esperanza de que Rus pueda despertar este poder olvidado. Su padre tenía esperanzas, y Rus no quería defraudar esas expectativas. La verdadera espada de Tenes, que una vez fue capaz de extraer un gran poder. En definitiva, un arte de la espada basura, olvidada por todos. Eusus pensaba que nunca podría ser nadie con un simple movimiento, ya que los fragmentos habían desaparecido. Sin embargo, sabía muy bien que Rus era un genio. Por la noche, Rifen se estaba moviendo para robar el artefacto. Al ver a unos guardias, decide noquearlo para que no alerten a los demás. Muchos se preguntaban por qué les ordenaron custodiar los artefactos, ya que el caballero dorado estaba en el castillo,
nadie se atrevería a invadir este lugar. Pero Rifen ya estaba dentro, se daba cuenta que la infiltración no era para tanto, y parecía tener talento para esto. Pero en la puerta de los artefactos había caballeros de Tenes, pero al igual que al resto, los noqueaba y los dejaba inconscientes. Pero la puerta también tenía hechizos de movimiento y detección de calor. Pero como era una barrera, claramente tenía un núcleo cerca. Estas runas estaban grabadas dentro de una piedra. Rifen lo destruye para romper el hechizo. Dentro había muchos artefactos que Rifen podía reconocer, algunos estaban ordenados de forma desordenada, ya que confundieron algunos artefactos con otros. Más adelante encuentra lo que buscaba, la voz de ilusión. Pero en ese momento choca con algo, un pequeño hilo que Rifen activa. Inmediatamente las alarmas se activan. No podía creer que fuera descubierto por una simple trampa de hilo. Superó todos los obstáculos más difíciles, solo para caer con una simple trampa. Mientras escapaba, golpeaba a los soldados, pero podrían morir si los golpeaba mal, era más difícil intentar contener su fuerza. Más adelante estaban caballeros y magos, que disparaban bolas de fuego para detenerlo. Rifen se disculpa con uno de ellos, ya que lo usaría como escudo. Los caballeros lo llamaban malvado por usar a una persona como escudo, pero Rifen solo lo hizo porque su armadura estaba imbuida con bendición. Los ataques no se detenían, pero el cuerpo de Rifen era demasiado duro, y no le representaban ningún problema. Pero luego vienen las cadenas con líquido, trataban de restringir sus movimientos en lugar de matarlo. Esto iba mal para Rifen, los caballeros usaban todo tipo de habilidades. Pero desde atrás, Rus estaba corriendo para golpear a Rifen. Los demás le pedían que no rompa la formación, pero Rus no los escucha y sigue corriendo. Rifen conocía su nombre, sus movimientos eran ordinarios, sin embargo, su balance con la espada era otra cosa. Rifen se aleja de su espada, y Rus conecta contra las cadenas. Esto es aprovechado por Rifen para golpearlo. Pero no entendía qué pasaba, podía balancear su espada con tanta fuerza, pero no podía esquivar sus ataques. En eso otro ataque llueve sobre Rifen, el caballero dorado había llegado. Eusus reconocía que sus habilidades eran demasiado para un vulgar intruso. Rifen se mueve rápido para atacarlo, ya que era mejor atacar primero. Eusus hace lo mismo y chocan en medio. Pero ambos esquivan los siguientes movimientos de ambos. Eusus balancea su espada, pero los demás caballeros no entendían lo que estaban haciendo. Ambos ataques fueron sucios, y ninguno había funcionado. Eusus comienza a conjurar sus hechizos, Rifen lo reconoce, se trataba de la sombra aulladora. Pero como era un mago, sabía cómo evitarla. Esto había confundido a Eusus, ya que conocía el punto débil de su hechizo. Volviendo a atacar, pero Rifen lo evade con facilidad. Haciendo lo mismo con todos sus ataques, hasta que encuentra una oportunidad para golpearlo. Tan fuerte, que el impacto había dañado a Eusus a pesar de llevar su armadura. Pero no era suficiente, Eusus vuelve a atacar con flechas de viento y fuego para acabar con su enemigo, despertando el aura de su espada. Pero Rifen logra escapar del impacto, dándose cuenta que a este paso podría morir, y que sus ataques destruían la materia. Era magia de alto nivel. Eusus no creía que Rifen fuera tan bueno como para bloquear su ataque, pero tampoco lo había visto moverse para bloquearlo. Preguntándose si podría ser un usuario del aura. Nuevamente prepara su ataque de corrosión, esta niebla de ácido era algo que Rifen podía destruir con presión del viento. Rápidamente se mueve para golpearlo, no solo era fuerte, sino rápido. Con esto, Eusus logra confirmar que era un usuario de aura. Estaba en desventaja ya que no tenía idea de su nivel, pero ahora que sabía que era un usuario de aura, la cosa era diferente. Cada vez se hacía más difícil esquivar para Rifen, antes pensó que los usuarios de aura eran los más molestos de tratar, pero la magia era igual de molesta. Eusus le decía que no podía creer que alguien tan hábil como para ser un usuario de aura cometiera un crimen insignificante. Pharaoh Rafan nunca usó su aura dorada del gimnasio inquebrantable, ya que era demasiado llamativa. Pero tampoco podía usarla solo porque Eusus se dio cuenta. Eusus también estaba confundido, la destreza física de Rifen solo era posible para un usuario de aura, pero no lo estaba usando.
Solo quedaba asumir que no pasó mucho tiempo desde que despertó su aura. Eso significaba que no era rival para él. Al conjurar otro ataque, Rifen se da cuenta que este sí era peligroso. Pero estaba agradecido que fuera el Caballero Dorado, usando su habilidad Guardia Espiral para bloquear su espada. Eusus no lo podía creer, habían bloqueado la luz de Eldril. Rifen estaba escapando lastimado, ya que se demoró un poco en activar su guardia. Saltando del castillo, Eusus les pedía a los guardias que vayan a revisar la sala de reliquias, ya que necesitaban saber qué se robaron. También debían reunir un grupo de búsqueda, pero el guardia pensaba que Rifen murió, ya que la altura por la que saltó era muy grande. Pero Eusus, que luchó contra Rifen, sabía que no moriría por la caída. Por otro lado, Siris había despertado, y le decía a Sillan que tenía un mal presentimiento. Por la mañana, Siris y Sillan estaban escapando de los guardias. Sillan era un hombre, y era humillante que Siris lo cargara. En ese momento son rodeados, pero Siris no se rendiría, así que ataca con su nuevo arco. Y al ver que no eran criminales ordinarios, Eusus decide intervenir. Una vez se encargan de los guardias, Siris quería seguir escapando, así que Sillan permite que lo carguen nuevamente, pero se preguntaba cuándo Rifen le enseñaría entrenamiento muscular. En ese momento alguien más los ataca, pero Siris es más rápida y escapa. Este ataque era de Eusus, que solo los veía como ratas escapando. Ambos se dan cuenta que era el Caballero Dorado de Grime. Al ver la espada de Siris, Eusus se da cuenta que no era una espada ordinaria, y no entendía cómo Rifen le dio a una elfa ordinaria una espada tan rara como esa. Pero también estaba recibiendo bendiciones de un sacerdote de alto rango. Sillan estaba maldiciendo, si estaban tras de ellos, significaba que Rifen fue capturado. En eso, Eusus se mueve rápido, tanto que sorprende a Siris. Logra bloquear su espada, pero es empujada debido a la fuerza de esta. Por otro lado, Rifen había despertado con dolor de cabeza, era un idiota por luchar contra alguien que llevaba la armadura más fuerte del mundo. Pero había logrado tomar la voz de ilusión. En eso entra un enano, y se presenta como Ethos. La mujer era una guerrera enana, Telo de Elammer. Ella había tratado sus heridas, pero era extraño para Rifen, ya que los enanos normalmente no eran amistosos con los humanos. Pero la respuesta a su pregunta fue respondida cuando conoció al anciano. Alpot, sacerdote Galfad Delfestone, que llamaba a Rifen su salvador. Hace 6 años, su gran sacerdote recibió un mensaje de Pot. Un hombre de físico de acero y conocimientos sublimes aparecería por el sendero oscuro. Este hombre sería su salvador y cambiaría el curso del destino. El gran sacerdote notificó en secreto este mensaje a todos los enanos del continente. Desde entonces, el Fide estuvo esperando cada invierno a ese salvador. Alpot era el dios de los enanos, y de vez en cuando otorgaba mensajes divinos a los enanos. Y hace 6 años, era justo cuando Rifen retrocedió en el tiempo. Ya había estropeado las cosas una vez, ahora estaba seguro que Pot le cubría las espaldas esta vez. Momentos después, Tilla estaba sorprendida por la recuperación de Rifen, pero ella solo hizo unas cuantas medicinas de cebada. Pero Rifen se hubiese curado más rápido si solo le dieran carne. Después va a buscar al anciano, el lugar donde estaba era la tribu de Martillo de Acero. Una tribu de montaña que viven como esclavos en el vizcondado de Kelveren. A diferencia de los elfos y orcos, los enanos mantuvieron sus tradiciones y cultura, esto se debía a que su uso como esclavos era diferente a la de los elfos y orcos. Los enanos eran la única especie que se utiliza para trabajos técnicos y era porque los humanos no pueden aprender sus habilidades. Además, los enanos solo funcionan bien cuando se mantienen en grupos sociales, por lo que eran vendidos en grupos, lo que les permitió mantener su cultura. Al mantener su fe, la presencia de sus sacerdotes no desapareció. Al preguntar cuántos vivían en este lugar, Tilla le dice que unos 60. Pero los hombres enanos solían estar en las minas de las montañas Etelar. Rifen sabía que, para evitar levantamientos, los humanos tomaban como rehenes a los familiares de los enanos. Al llegar con el anciano, Rifen le agradece. El anciano tampoco sabía por qué era su salvador, pero podía ver en sus ojos que no los veía como esclavos. Rifen tenía afinidad con los enanos, y los veía como iguales,
pero cambiar el destino de toda una especie era otro problema. El anciano tampoco sabía por qué su Dios eligió a un humano, así que solo se aferran a la esperanza de su Dios. Pero su deber era cooperar lo mejor que pueda. También era extraño, ya que parecía que lo sabía todo cuando le dijo que era su Salvador. Pero ahora el gran sacerdote Machelin lo quería ver, el pilar de todos los enanos. Riffen lo recordaba, así que acepta verlo. Esto era aún más interesante para el anciano, pensó que Riffen consideraba todo esto como una tontería. Además, los humanos no podían oír el sonido de la verdad a diferencia de los enanos. En la vida pasada de Riffen, su imperio Antares cayó, y era posible que se repita el pasado, y como Machelin era un enano sabio, posiblemente se le ocurra algo mejor hablando con él. Machelin ahora estaba en el gran templo de Pot. Y solo unos cuantos enanos conocían el lugar, por eso necesitaría una guía. Tilla era la única que quedaba de su tribu con sangre guerrera. También había escuchado el sonido de la mente de Riffen, sonaba como si ya supiera del sumo sacerdote e incluso la ubicación de la gran forja. Pero a los humanos que saben que los enanos pueden oír el sonido de la verdad no les gustaba hablar con ellos. Riffen ya sabía esto, pero no era el momento de contarles todo. En eso entra Ethos, preguntando a Riffen si no tenía compañeros, una elfa y un niño. Estos estaban en la prisión en el castillo del vizconde Kelveren. Por otro lado, Eusus quería saber la ubicación de Riffen. Pide a sus soldados olvidar el honor, debían torturar a los prisioneros. Una elfa que tenía una espada mágica avanzada que solo un capitán caballero o superior usaría. Y un sacerdote de Pilanense con suficiente poder divino para ser un arzobispo. Averiguaría todo sobre Riffen de estos prisioneros. Los guardias nunca habían torturado a nadie, no sabían cómo hacerlo. Pero como fue una orden, tendrían que hacer lo mejor posible. 30 minutos más tarde, Sillan les había contado todo del gimnasio marcial. Y cómo entrenaba a sus discípulos. No era algo que los humanos podrían hacer, y estaba seguro que incluso los guardias no entrenaron tanto. Y el último examen era igual de ridículo, Riffen debía traer la reliquia, pero se enteraron que la casa Tenes había tomado esta reliquia. Era obvio lo que pasaría si reprobara su examen, y dada la dificultad de sus entrenamientos, los castigos debían ser más duros. Por eso Riffen decidió robarlo, de todos modos, era la reliquia del gimnasio inquebrantable. Además, no tocaron las otras reliquias, eso era prueba suficiente de su inocencia. Al escuchar toda la historia, el guardia se preguntaba si era normal que un prisionero hable tanto, ya que ni siquiera lo torturaron. Le preguntaba si estaba bien que le contara todo, y si no tenía ninguna lealtad por su amigo Riffen. No valía la pena ocultarlo, pero si el mundo descubre que el sucesor del rey marcial cometió un robo, su imagen se arruinaría. Carol Sellan le dice que nunca lo robaría en primer lugar si le importara su imagen. Pero tampoco sabía dónde estaba la reliquia. El guardia no creía esto, seguramente planearon una forma de contactarse. Sillan no lo hizo, ya que era imposible que un artista marcial falle en algo tan trivial como un robo. Esto los confundía más, se preguntaban si eran así todos los interrogatorios, pero sentían que algo estaba mal. Por otro lado, Tilla estaba impresionada con Riffen, ya que había encontrado comida, pero no era nada para un usuario de aura. Todo lo que hacía era expandir sus sentidos. Pero Tillan le recuerda que no estaban en el territorio de Kelveren y la caza estaba prohibida. Pero a Riffen no le importaba eso, ya que no podría liberar a todas las especies de otro mundo mientras cumpla la ley. Por eso necesitaba recuperar sus fuerzas lo más pronto posible. Tilla estaba asustada por cómo devoraba la carne, pero a su vez, sorprendida por cómo su cuerpo se estaba curando. Después de comer, su cuerpo y energía estaban al 100. Por otro lado, Eusus seguía pensando que no era una coincidencia, no había forma de que haya tomado específicamente esa reliquia de entre las innumerables por coincidencia. Hace un mes, Eusus había sido visitado por un hombre, quien llevaba la placa del sabio de plata. El día que fue elegido para ser el sucesor, su padre le reveló un secreto que solo los sucesores de su casa conocían. Sobre la existencia del sabio de plata.
Un grupo de personas que poseen un poder tan inmenso que podrían derribar a toda una nación, cuya sabiduría y conocimiento superan con creces los de la civilización moderna. Existen entre las sombras, nunca se exponen, y solo aparecen cuando la humanidad está en peligro. Incluso un rey de una nación era considerado de rango medio entre ellos. Estos dejaron la exploración de la ruina ilusión a la casa Tenes, todas las reliquias que encuentre sería para Eusus. Lo único que querían era la reliquia voz de ilusión. Pero si fallaba, el destino de la familia Tenes estaría en peligro. En eso los guardias entran, habían terminado con el interrogatorio, su historia tenía sentido, pero era difícil de creer. Por otro lado, en las puertas del castillo, los guardias aún recordaban lo sucedido esa noche. Como el objeto fue robado, esperaban nunca volver a ver a Rifen, pero como Eusus capturó a sus aliados, tal vez vendría a rescatarlos. Y si eso pasaba, esperaban ser noqueados como la última vez. En eso se percatan de una energía siniestra, y desde la distancia, Rifen se aproximaba. Dentro del castillo, Eusus estaba impresionado al escuchar que Rifen era del gimnasio inquebrantable. Ahora se preguntaba por qué el sabio de plata querría una posesión del gimnasio inquebrantable. Era posible que estuvieran mintiendo, pero Sillan era un peregrino y un sacerdote de alto rango con un poder divino lo suficientemente fuerte como para rivalizar con un obispo. Estos nunca le hubiesen dado lecciones de espionaje, tenía más sentido creer que estaba diciendo la verdad. Supone que ambos solo eran secuaces de Rifen, así que era probable que los abandone. Si pasaba eso, nunca podría atraparlo, podría conseguirlo si usaban todas las fuerzas que tienen, pero si lo capturan y no pueden recuperar el artículo, sería peor. Esto era una molestia. En ese momento, Rifen golpea la entrada del castillo. Esta energía ya la había sentido antes, estaba seguro que se trataba de él, el discípulo del gimnasio inquebrantable. Los soldados se estaban reuniendo para mostrar el poder de Tenes, no terminaría como el día anterior. Pero Rifen ya era diferente. Los soldados que iban tras él fueron expulsados con una explosión. Los escudos no tenían sentido para los ataques que usan aura, claramente no tenían experiencia contra usuarios de aura. Los sacerdotes estaban lanzando bendiciones de protección. Confiados por esto, los soldados rodean a Rifen para que no pueda escapar. Pero Rifen no necesitaba esquivarlos, simplemente los golpeaba. Y golpeando el piso para mandarlos a volar. Los sacerdotes lanzaban hechizos de hielo, otros los acompañaban con flechas de fuego y tormenta de rayos. Como esto era molesto, Rifen pensaba en encargarse primero de los magos. Lanzando sus balas de ki con disparo rápido. Golpeando a todos los magos y soldados alrededor. Los magos solían perder su concentración incluso con pequeñas heridas, pero Rifen esperaba que al menos uno o dos fueran un poco más tolerantes al dolor. Aprovechando esta oportunidad, se encarga de los sacerdotes también. Habían sacerdotes cuyos hechizos divinos se hacían más fuertes cuando se les hería, así que era mejor noquearlos. Otros le lanzaban toda una red de flechas, pero no podían hacer nada contra el cuerpo de Rifen. Rus estaba observando, y le pedían que vaya a pelear. Siempre corría a las peleas, aunque le digan que se quede quieto, pero ahora estaba evitando la pelea. Claro, Ras estaba más interesado en ver el aura por primera vez, Rifen controlaba su flujo de poder y lo reforzaba cuando era necesario. Podía ver la luz brillante a su alrededor y cómo se movía el flujo de su poder. Tan vívidamente que lo entendía de inmediato. Era algo que nadie le había enseñado. El movimiento y la respiración que solo alguien que ha alcanzado el pináculo de las artes marciales puede dominar. Los movimientos de alguien que es realmente fuerte. Pero no era el momento para admirarlo. Rifen logra esquivar un fuerte ataque, pero estaba emocionado, ya que Eusus había llegado. No podía perdonarlo al ver lo que le hizo a sus soldados. Rifen le pide que no actúe como si acabara de llegar, ya que estaba mirando desde atrás todo el tiempo. Se había dado cuenta que lo observaba desde lejos. Rifen suponía que la armadura mágica le daba una fuerza similar a la de un usuario de aura, pero no la sensibilidad de uno. Estaba seguro de que Eusus quería ver lo fuerte que era, pero era cruel mandar a sus soldados como muñecos de prueba. Los rumores decían que era un caballero justo y equitativo,
pero Rifen estaba seguro que eso no era cierto, ya que hubiera llegado más antes, aunque estuviera en la ducha. Eusus le dice que estaba durmiendo. Pero Rifen había destruido el muro, o se hacía el tonto o realmente era la bella durmiente. Esto había enfurecido a Eusus y le haría pagar por el pecado de ensuciar su nombre, invocando la magia de su armadura. Rifen estaba emocionado, ya que esta vez lucharía en serio. Eusus estaba fortaleciendo sus huesos y sus sentidos con su magia. Rifen sabía que era la hoja arcana, la espada de maná puro. Definitivamente era rival para su aura. Así que lo detiene con su técnica, pero no se detendrían con esto. Eusus estaba atacando, pero Rifen era más rápido, evadiendo su espada en el último momento. Su cuerpo era fuerte, pero no estaba seguro de detener una hoja arcana. Así que crea una abertura para que Eusus lo ataque, aprovechando para intentar golpear sus costillas. Por otro lado, en la prisión se podía escuchar todo el ruido de la pelea. Siris pensaba que Rifen vino a salvarlos. Siris estaba actuando distante, pero Sillan supone que esperaba que venga a salvarlos. No estaba segura, pero no entendía por qué era tan amable con ella. Sillan supone que simplemente le gustaban los elfos. Al principio Siris también pensaba eso. Pero cuando lo miraba a los ojos, no creía que el razonamiento de Rifen podía deducirse a algo tan simple. Esto era algo que siempre escuchaba Sillan cuando las mujeres se enamoraban. Hay algo en él, es diferente a los demás, es especial. Eso decían las mujeres cuando se enamoran. Solo después de casarse, maldecían a los hombres. Pero Rifen debería haberlo hecho mejor con el robo, por su culpa estaban pasando toda esta mierda. Cuando aceptó el trabajo se convirtió en cómplice y era responsable por no detenerlo. No siempre se podía vivir según la ley. Siris pensaba que era más maduro de lo que pensaba, pero Sillan cumpliría 20 años y era 3 años más joven que Rifen. Esto había sorprendido a Siris, pensaba que Sillan era 20 años más joven que Rifen. En eso entra Tilla preguntando si eran Siris y Sillan. Les dice que estaba trabajando con Rifen, les contaría todo después, primero tenían que escapar. Sillan pensaba que era humana, pero por sus orejas sabía que era una enana. Como era la única diferencia que veía, Siris le dice que aún era muy joven, pero hace unos segundos lo había llamado maduro. Mientras escapaban, son atrapados por algunos guardias, inmediatamente Siris los golpea. Otro quería golpearla por la espalda, pero es detenido por el arma de Tilla, sujetando el mango de su hacha para elevarlo y tumbarlo en el piso. Sillan estaba sorprendido al ver lo fuerte que era. Tilla le recuerda que los enanos eran fuertes por naturaleza. Pero debían darse prisa para escapar, lanzando una granada por la ventana. Esta era la señal para que Rifen sepa que lograron su objetivo. Eusus también se da cuenta de esto, claramente Rifen solo era el cebo. Ahora Rifen sí podía luchar en serio. No estaba luchando con toda su fuerza, lo que era arrogancia para Eusus. Atacando con su espada, pero Rifen lo evade, conectando un golpe con su bala de ki. Esto hería internamente a Eusus, necesitaba cambiar la dirección del combate, pero Rifen no le daba oportunidades para pensar. Eusus logra esquivarlo, y el ataque de Rifen golpea el piso. Eusus quería aprovechar esta oportunidad, pero Rifen era más rápido que antes. Golpeando su pecho nuevamente, pero esta vez no podía sentir el impacto. El cuerpo de Eusus se desvanece, apareciendo detrás de Rifen. Esto era una habilidad, imagen espejo. No era una simple ilusión, podía sentir la presencia de cada clon. Había pensado que le faltaba algo a Eusus cuando luchaba con un usuario de aura, pero Eusus sabía más de lo que esperaba Rifen. Estas eran técnicas de un mago, todos los clones estaban usando su habilidad de destrucción material. Pero Rifen no era lento, y había descubierto el cuerpo real. Eusus no sabía cómo se dio cuenta tan rápido, pero Rifen era un mago, y el patrón de su maná era diferente al resto. Eusus no sabía qué truco acababa de usar, pero la espada de Tenes no conocía la derrota. Usando su magia de fuego para golpear a su enemigo, y Rifen usa su guardia espiral para resistirlo. Pero no era la única habilidad de Eusus, ahora usaba niebla de nieve fría. Pero esto también era inútil contra la guardia espiral de Rifen. Molesto, Eusus usa sus flechas de viento,
pero cada ataque era repelido por Rifen. Esto se repetía cada vez que Eusus lanzaba un hechizo. Se repetía tantas veces que ya era algo incómodo para Rifen. Eusus no entendía qué clase de habilidad usaba para desviar todo tipo de ataques sin importar el elemento o tipo. Los otros usuarios de aura no podían usar guardia espiral, no era por ser una habilidad difícil, en realidad es porque era estúpidamente simple. Los otros usuarios de aura pueden cubrir su cuerpo en aura para aumentar su defensa. Pero no podían hacer circular el aura en ese estado. Hacer eso retorcería su cuerpo en pedazos. Solo los del gimnasio inquebrantable poseían un físico que podía resistir esta habilidad. Pero por muy efectivo que sea, utilizaba una inmensa cantidad de aura. Cansado, Eusus le preguntaba quién estaba detrás de sus tortuosos actos. Como no entendía, Rifen le dice que su subordinado. Pensando que se burlaba de él, Eusus se molesta más. Despertando a su espada Eldrand, pidiendo poder para destruirlo todo. Rifen se da cuenta que este ataque sería más difícil, era mejor usar la habilidad más fuerte que tiene. Cuerno de calamidad, de 4 capas. Ambos ataques chocaron, pero el de Rifen era más fuerte, logrando destruir la armadura de Eusus. Este no sabía qué era esa habilidad, que incluso su armadura no lo resistía. Su guardia fue atravesada, la fuerza del puño de Rifen era demasiado inmensa. Pero ahora lo estaba entendiendo, Rifen puso capas de aura en su puño para causar explosiones repetidas. Estas explosiones son como rocas cayendo sobre una superficie de agua. El impacto era monstruoso, encima de eso, era capaz de causar un remolino que lo engulle todo. Por esa razón se había roto su guardia. Ya fueron 3 explosiones, y solo quedaba una. Eusus no podría resistirlo, pero tampoco quería perder de esta manera. El último cuerno de calamidad hace que Eusus sea empujado atrás destruyendo todo a su paso. Los demás caballeros no entendían lo que pasaba, la espada de Tenes había perdido. La hechicería detrás de la armadura Eldrad estaba dentro de la espada Eldrand, y como estaba bien, Rifen asume que la armadura podría regenerarse, pero tomaría alrededor de medio año. Al ver que sujetaba la espada, todos pensaban que Rifen estaba tratando de robar la espada. Pero Rifen se lo entrega al caballero, también se disculpa, ya que causó un alboroto, pero el artefacto que robó era importante para él. Esto había confundido al caballero, todos pensaron que Rifen lo había robado por codicia. A Rifen le hubiese gustado robar la espada y dárselo a Siris, pero no debería, en su lugar, le daría a Siris la espada divina Luz Mesías. Cuando estaba por irse, Rus lo detiene, la batalla no había terminado, ya que un caballero de Tenes seguía en pie. Esto había asustado al caballero con la espada, ya que si Rifen se enojaba, podría robarse a Eldrad. Al verlo, Rifen pensaba en el tipo de persona que era Rus, pero como solo sabía golpear con una espada, no tendría que preocuparse. Pero la espada de Rus comenzaba a emanar, algo que había asustado a Rifen. Rápidamente se aleja, pero recibe un pequeño corte en sus costillas. Rus se las había arreglado para herir su cuerpo que podía desviar la mayoría de las espadas, pero no sabía cómo. ¿Aura de espada? El color del aura de esa espada le resultaba familiar, un aura azul claro que recuerda a los cielos. Pero ahora que lo veía con claridad, se parecía al santo de la espada, Cyrus. Al decir su nombre, Rus le preguntaba cómo conocía su verdadero nombre. Su nombre completo era Saras von Tenes. Ese fue el nombre que recibió cuando fue nombrado caballero. Pero como nadie lo recordó como caballero, todos lo llamaron por el nombre que su madre le había dado al nacer. Pero hasta ahora no lo había reconocido, aun sabiendo que el santo de la espada era de Tenes. La casa Tenes ahora es famosa por el caballero dorado, pero las cosas serán diferentes dentro de 30 años. Con el ascenso a la fama del santo de la espada, la casa Tenes sería ascendida a clase marqués, logrando deshacerse de la vergüenza de usar un equipo mágico como espadachines. Por eso tampoco había recordado al caballero dorado de inmediato. En la era original de Rifen, el caballero dorado fue olvidado hace mucho tiempo. Rus estaba avergonzado, Rifen lo había llamado santo de la espada. Rifen se retracta, ya que se había confundido de persona, lo que había decepcionado nuevamente a Rus.
El Cyrus de su vida pasada era indiferente e insensible, claramente la gente cambiaba según pasaban los años. Pero en ese momento, Rus vuelve a atacar, Riffen lo bloquea con sus brazos. Pero el ataque era mucho más fuerte del que Riffen podía creer, logrando erosionar todo el suelo. Pero poco o nada podía hacerle a Riffen, conectando un golpe en el pecho de Rus. Pero Rus comenzaba a gritar, usando su aura para compensar el impacto. Riffen le decía que ya era muy hábil con el aura, a pesar que acababa de despertarla. Rus comienza a atacarlo, pero Riffen los estaba esquivando. Pero realmente estaba algo asustado, no podía predecir los movimientos de Rus. Todos sus ataques venían de las direcciones más inesperadas, no podía leer sus movimientos. Todas las técnicas de combate tienen al menos algunas teorías establecidas. Innumerables personas han creado este sistema. Su maestro Gerard también había transmitido el gimnasio inquebrantable usando este sistema. Pero Rus luchaba como una bestia del desierto, no había formalidad o patrón en sus movimientos. Lógicamente, esto debía haber hecho que fuera muy fácil luchar contra él. Pero era capaz de moverse con la fuerza adecuada y tampoco podría detectar ninguna abertura. Blandía su espada como quería, pero no existían aberturas, la gente decía que su genio era único, que solo se veía una vez cada 100 años, ahora sabía por qué lo llamaban el Santo de la Espada. El mismo que había derribado a su amigo, Tatid. Era el némesis de Tatid, recordando esto, logra destruir el aura de cuchilla de Rus. Pero Rus no se rendiría tan fácil, usando su técnica de golpe descendente, el que llevaba más tiempo entrenando, con la determinación como si estuviera listo para partir los cielos. Era el espíritu de un hombre que se convertiría en su enemigo, una vez más. Pero no pasaría, Riffen tenía que matarlo en este lugar, acabando con ese horrible destino. Estaba contento de haberse conocido tan pronto. Pero era hora de decir adiós. Pero el ataque de Riffen no fue suficiente, Rus seguía vivo. El ataque de Riffen tenía la intención de matarlo, a diferencia de cuando luchaba contra Eusus y los demás. Sin embargo, Rus aún vivía, no había caído. Aunque fuera como un cadáver sin nada de energía, seguía en pie. Quería matarlo, pero una voz le decía que no debía hacerlo. No era solo porque aún no cometió ningún crimen, pero existía la posibilidad de que mate a alguien importante para Riffen, era mejor matarlo ahora que tenía una oportunidad. Sin embargo, Tatid, un orco con el alma de un gran guerrero, no querría que lo matara. Podría estar enfadado por quitarle la oportunidad de vengarse. El deber de Riffen era proporcionarles un lugar para que tengan un duelo justo. Así que lo dejaría vivir, debía vivir y hacerse más fuerte, por el bien de su amigo Tatid. En su vida pasada, Tatid luchó contra el Santo de la Espada varias veces. Sus peleas los hicieron a ambos más fuertes. Así era como deberían ser los rivales después de todo. Pudo ser gracias a Cyrus que Tatid pudo ganar el poder de un gran guerrero, si lo mataba ahora, podría arruinar el futuro de su amigo Tatid. A este hombre, debía matarlo el propio Tatid. Al ver que Riffen se había ido, Rus estalla en ira. Más tarde, Riffen se encuentra con Tilla. Estaba feliz de encontrarse con todos, Sillan era el único que se quejaba, ya que experimentaron algo nuevo gracias a él. Escuchó que pasaría por muchas cosas durante su peregrinación, pero nunca pensó que lo encarcelarían. No pasó nada malo, pero Siris era una buena chica elfa, ¿acaso no pensó en que las cosas podrían salir mal? Esto había asustado a Riffen, preguntando a Siris si estaba bien. Pero ella estaba bien, los caballeros fueron mucho más gentiles de lo que esperaban. Esta vez tuvieron suerte, pero debían tener más cuidado en el futuro. Pero había logrado conseguir lo que buscaba. Sillan no sabía para qué servía, pero no parecía estar relacionado con las artes marciales. Riffen le miente diciendo que tampoco lo sabía. Por otro lado, estaban reconstruyendo la ciudad de Belkeren. Los obreros hablaban entre sí sobre lo sucedido un día anterior. Vieron como un usuario del aura de la Orden de Caballero de Tenes finalmente había aparecido. Todos hablaban sobre Rus. Y cómo había obtenido el poder del aura. Eusus estaba molesto, no entendía cómo un hijo bastardo de una sucia zorra podía obtener tal poder.
Por fin había un usuario del aura en la casa de los Tenes. El maldito de su padre siempre fue cariñoso con Rus. Los ancianos de la casa elogiaron a Eusus, pero siempre lamentaban la falta de un usuario del aura en su familia. Solo tener a un usuario del aura en su familia podía elevarlos inmensamente en su estatus. Entonces, ¿qué pasaría con el Caballero Dorado? Esta era la espada de Tenes, y Eusus era el dueño de la espada de Tenes. Por otro lado, Rus estaba feliz, solo había despertado su aura, pero el mundo entero a su alrededor había cambiado. Aún no era muy bueno, pero era cuestión de tiempo, pronto podría alcanzar su objetivo. Era solo el principio, con el tiempo se convertiría en la verdadera espada de Tenes. En eso Eusus aparece, le preguntaba por qué estaba de tan buen humor. Había escuchado los rumores de que había despertado su aura. Así que le pide que se lo enseñe. Rus obedece y le enseña el aura de su espada. Al verlo, Eusus pensaba que era hermoso. Esto había emocionado más a Rus, al fin había sido reconocido por su hermano. Pero en ese momento es apuñalado por la espada de Eusus. Rus no entendía qué había pasado. Pero Eusus estaba conjurando un hechizo, claramente quería asegurarse de que su hermano Rus realmente muera. Solo podía haber una espada de Tenes. Eusus no podía reconocer a un hijo bastardo nacido de una sucia zorra como la espada de Tenes. Rus había logrado bloquear su ataque, aún estaba con vida. Pero debido a la explosión, varios soldados se estaban acercando. Rus aprovecha este momento para tirarse por el acantilado. Esto era malo para Eusus, sabía mejor que nadie que la vida era impredecible. Había muchas leyendas de héroes en las que los traicionados caen a un río. Sobreviven y vuelven más tarde para vengarse. Al llegar los caballeros, Eusus les dice que fue traicionado por Rus, lo había emboscado para tomar la posición de patriarca. Estos soldados creen en sus palabras, ya que despreciaban a Rus por su línea de sangre. Eusus les dice que contraatacó a tiempo, pero Rus cayó al río, y debería ser difícil sobrevivir a eso. Con esto dicho, no sería un problema incluso si logra sobrevivir. Incluso si era un usuario de aura, no sería capaz de derribar el poder de su espada, por eso las conexiones eran tan importantes. Los soldados se mueven para buscar a Rus. Por otro lado, el grupo de Rifen estaba caminando por las montañas. Siris le preguntaba cómo había conocido a Tilla. Rifen le cuenta que fue salvado por los enanos cuando estaba por ahogarse. También un oráculo les dijo que un humano lo salvaría. Tillan afirmaba esto. Rifen era el salvador de su especie, enviado por su dios. Por eso lo estaba ayudando. Sillan no sabía que los enanos creyesen en Dios. Tilla sabía que los humanos no pensaban que una especie destinada a la esclavitud adoraría a un dios. Rifen le dice que el dios de los enanos era Pot, pero Sillan, ignorante como todos, pensaba que era un dios malvado. Sae y los otros dioses, entre ellos hay dos dioses que no son tan conocidos. Eldia, la diosa de los elfos, y luego está Pot, el dios de los enanos. Pot era conocido como un dios maligno, pero estaba seguro que incluso Sillan no sabía la razón por la que se le llamaba así. En eso Siris los alerta de algo, quizá estaba equivocada, pero se parecía a una persona. Al rescatarlo, Rifen se preguntaba por qué Rus estaba en ese lugar, además, también fue apuñalado. Al día siguiente, Rus despierta en un carruaje, recordando el momento en el que su hermano lo había apuñalado. Eusus era un caballero demasiado grande como para que Rus le guardara rencor. Pero se esforzó para no avergonzarlo. Pensando que llegaría a reconocerlo como su hermano si era lo suficientemente hábil. Pero nunca tuvo la intención de reconocerlo como tal. Al ver que había despertado, Rifen le preguntaba cómo estaba. Lo habían encontrado río abajo flotando medio muerto, por eso lo salvaron. Y ahora estaban cerca de la baronía de Bade, y habían pasado 3 días desde el ataque al castillo Kelveren. Querían quedarse en una posada para que lo atendiera un médico, pero Sillan dijo que su herida era demasiado profunda. Era bueno que sea un usuario de aura, si no lo fuera, Sillan no habría sido capaz de salvarlo. Tal parecía que evitó una herida letal gracias a su aura. Rifen no quería echarle en cara, pero lo habían salvado, y esperaba que sea amable con ellos, aunque no agradezca. Rus les agradece por todo. Además, Sillan fue el que contrató el carruaje.
Riffen pensaba que podría ser bueno tener al Santo de la Espada en deuda con ellos, incluso si se convierte en su enemigo, no estaría tan dispuesto a matar a sus salvadores como en su vida pasada. Entonces le pregunta si necesitaba dinero para volver a su casa. Rus les cuenta lo sucedido, y ya no podría volver a su familia. Estaba seguro que ya fue incriminado como un traidor que emboscó al sucesor. En la vida pasada de Riffen, Cyrus despertó su aura y solicita un duelo oficial con su hermano para tomar el título de sucesor. Así era como escuchó por primera vez de Usus en su vida pasada. Pero la historia había cambiado nuevamente. Rus no sabía qué hacer ahora, si regresaba sería tratado como un traidor. Así que, si no era una carga, le pide a Riffen que lo deje acompañarle en su viaje. Era su salvador, así que necesitaba recompensarlo por eso, era lo justo. Como fue abandonado por su familia, no tenía nada más que su cuerpo para pagarle. Disgustado por la idea, Riffen le dice que no necesita pagarle, pero Rus lo interrumpe, ya que fue gracias a Riffen que despertó su aura. Así que quería hacerse más fuerte aprendiendo de él. Aún así, no sabía realmente quién era Riffen, pero era suficiente para Rus saber que era el sucesor del rey marcial Gerard. En su vida pasada, Rus iba buscando otros usuarios del aura en la nación para hacerse más fuerte. Pero como ahora era un traidor, no podía entrenar de la misma manera. No tenía otra opción que aprender de los usuarios del aura de otras naciones. Y resultaba que Riffen era un usuario de aura de otra nación. Rus le juraba lealtad hasta el día en que se considere realmente fuerte. La idea era tentadora, el Santo de la Espada convertido en su subordinado. No estaba mal que un enemigo se convierta en aliado, y estaría mejor si pudiera convertir a los demás. Pero el héroe Alex y la Santa Ellin probablemente aún no hayan nacido, Teslon estaba descartado, así que solo quedaba el mago de la luz, Jade. Pero ese bastardo era demasiado astuto, no lo quería, incluso si venía a rogarle que fuera su compañero. Además, fue el que mató a Siris, así que no necesitaba considerarlo. Riffen le dice que no necesita jurar lealtad, estaba bien si decide acompañarlos en sus viajes. Dicho esto, Rus pide permiso para llamarlo hermano mayor. Pero Rus tenía 27 años y Riffen solo 23. Bueno gente, estos son todos los capítulos. No se olviden de dar me gusta, comentar y compartir. Gracias por llegar al final del video.